¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un día más. Ya estamos a jueves en 8 Magazine y hoy seguimos contándoles muchas cosas, también ya mirando al fin de semana. Hablaremos con Antonio Tabanera. Él es el estudiante segoviano de élite, también atleta de élite, pero en este caso está entre los 100 de toda España que han recibido una beca de la Fundación La Caixa para cursar estudios de posgrado en el extranjero. Está nada más y nada menos que la Universidad de Oxford y esta noche vamos a charlar con él. Pero es que además repasamos la memoria de Cáritas Diocesana de Segovia del año 2024 y les invitamos al teatro en esta ocasión con la compañía Ponte a la Cola, que representa a partir de mañana Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Todos estos temas y mucho más enseguida aquí en 8 Magazine después de la noticia del día. Si hasta ahí he llegado yo también. Ya, pero... ¿Ves? El día que los bancos cambiaron atención personalizada por una app, ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. En unas semanas los juzgados de Cuéllar, Santa María y Sepúlveda serán tribunales de instancia. El cambio será apenas de nombre, dice el presidente de la audiencia. Se notará más en la capital a finales de año. Dejará de haber juzgados y jueces y magistrados del partido judicial estarán integrados en el tribunal. Se espera aliviar la sobrecarga de trabajo, pero habrá una desconexión entre jueces y oficinas de tramitación y ejecución. Se tendrán que establecer medidas para que exista de alguna manera un enlace entre los jueces y magistrados y esos servicios comunes. En ese tribunal de instancias se podría crear una sección para asuntos de violencia de género a cargo de un magistrado junto a un equipo de funcionarios y letrados. Todavía no sabemos cómo se va a asignar o a quién se va a asignar la competencia de esa materia tan específica y tan delicada. Y el Ministerio de Justicia no está atendiendo ninguna petición de refuerzo. Quiere esperar a la llegada de unos tribunales de instancia que no empezarán de cero. Con una carga muy difícil de aliviar en un periodo corto de tiempo. Segovia necesita, entre otras cosas, más equipos psicosociales. En la actualidad no se pueden asumir los informes de familia. Si lo asumiera, a lo mejor teníamos el informe dentro de un año o año y medio encima de la mesa. No podemos estar esperando un año a recibir un informe para ver si procede la custodia compartida o no procede la custodia compartida. El presidente de la audiencia calcula que la Administración Judicial necesita en la provincia un 20% más de personal. Los muebles de baño de Porcelanosa se caracterizan por la sencillez en el diseño de interiores. Muebles de baño con marcado diseño que hacen del baño un lugar privilegiado dentro del hogar. Espacios de suma elegancia, con estilo propio y de notada calidad, creados a partir de los muebles de baño de Gama Decor. Entre las propuestas de muebles para baños de Gama Decor encontramos desde diseños de líneas clásicas hasta los diseños más vanguardistas. Los espacios combinan los materiales más tradicionales y naturales, como la madera, con innovadores acabados como lacados y cristal. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto, con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales. Le esperamos en San Rafael El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa, hacemos su sueño realidad. Y hoy seguimos conociendo datos del sondeo de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Han realizado a 2.700 habitantes entre el 27 de mayo y el pasado 7 de junio. Una encuesta sobre diferentes temas sociales y de política actual. 3 de cada 4 castellanos y leoneses, independientemente de la provincia en la que residen, avalan el actual gobierno solitario del PP para defender los intereses de la autonomía. Uno en solitario porque cuando hay varios es cuando no se entienden entre ellos. Solitario, porque nos ha salido mejor. Prefiero una coalición, así se controlan unos a los otros. En solitario, o sea, ya durante muchos años estuvimos en solitario. El que salga, uno, el que tenga mayoría, ese. El 62% de los encuestados ve con buenos ojos la salida de Vox del Ejecutivo Autonómico, mientras que un 86% de los votantes de ese partido sí aprobaban la coalición.
Paradójicamente, el 41% del electorado de Vox considera que fue positiva su salida el verano pasado. Muchísimo mejor que no estuviera. Es un partido que me agrada poco, desde luego. No me pareció, porque creo que ha aguantado poco. Sobre la cita con las urnas, más de la mitad de la muestra, casi el 63%, es partidaria de que Fernández Mañueco agote la legislatura. Si no le dejas terminar el cargo, no sabes cómo lo va a desarrollar. El Partido Popular lo tiene ganado de antemano. Que el pueblo abre. Que se cumplan los plazos. En Castilla y León no, en Castilla y León no hace falta, porque la cosa va bien en Castilla y León. Los menos partidarios del adelanto, los mayores de 65 años. Han sido 100 estudiantes de toda Europa, entre 1.000, 5 de ellos de Castilla y León y uno segoviano. Es Antonio Tabanera, uno de los elegidos en las becas de posgrado para estudiar en el extranjero de la Fundación La Caixa. Y claro, teníamos que darle la enhorabuena. Antonio, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, enhorabuena, claro que sí, que para eso hacíamos también lo primero esta entrevista, para felicitarte, porque desde luego 100 estudiantes elegidos de toda Europa y tú uno de ellos, así que de verdad felicidades. Muchas gracias. Bueno, Antonio, ahora mismo estás en Oxford, ¿no? En Reino Unido, estudiando. Sí, eso es, estoy haciendo aquí el doctorado. Cuéntanos, ¿en qué? Pues es un doctorado en ingeniería, un poco tirando hacia la rama de la ingeniería aeroespacial y aeronáutica. Y bueno, pues me estoy dedicando básicamente a estudiar el comportamiento de los materiales que se utilizan para los turborreactores que están actualmente usándose en los motores de los aviones. Madre mía, o sea que encontrando también nuevas formas, ¿no? O, bueno, pues formas novedosas también para incluir en esos motores. Sí, eso es. Al final, básicamente mi proyecto está dirigido hacia todo el tema que está actualmente muy de moda, que se oye mucho, que es el tema de emisiones netas cero para reducir el cambio climático y el calentamiento global. Entonces me estoy dedicando a básicamente ver cómo se puede implantar el hidrógeno y cómo reaccionan los materiales para poder usar el hidrógeno en los motores del futuro, que en teoría de aquí a 10, 15 años deberían ser una realidad, o es lo que se está intentando al menos dentro de la industria, los principales fabricantes. Oye, qué interesante, o sea que además estás trabajando en sostenibilidad. Sí, eso es. Son los proyectos que ahora más interesados están, entre otras cosas porque los organismos internacionales como la OACI, que es el máximo organismo a nivel de aeronáutica, de aviación, pues está haciendo que pues las distintas compañías como Airbus y Boeing tengan que utilizar estos nuevos combustibles en nuevos tipos de motores, y yo concretamente pues en Oxford estoy trabajando junto con Rolls-Royce para ser los que diseñan un poco y los que entienden cómo van a funcionar estos nuevos motores. Bueno, increíble, Antonio, nos dejas siempre y un poquito más con la boca abierta, así que, madre mía. Oye, ¿qué supone para ti esta beca, Antonio, esta nueva beca, este nuevo paso también en tu carrera profesional? Pues sí, la verdad es que ha sido algo muy importante porque eso al final lo que te permite dar ese paso todavía más de calidad, porque es verdad que es difícil conseguir un currículum bueno, pero una vez que se tiene, para poder entrar en una de las universidades pues más prestigiosas a nivel de investigación, como puede ser Oxford, pues siempre necesitas ese punto extra, como es lo que te da el reconocimiento que tiene esta beca, además de lo que es la propia ayuda económica para poder entrar a formar parte de una universidad como esta, porque tanto en Estados Unidos como en Reino Unido el tema de las universidades son muy buenas, tienen muchísimos recursos, pero es verdad que son caras, entonces la financiación es un tema muy importante, y pues sin esta beca no podría estar trabajando ahora mismo aquí. Claro. Decías que bueno, pues tener Oxford, ¿no?, en el currículum supone mucho, imagino que te abre muchísimas puertas y te genera también muchísimas oportunidades. Sí, al final, al ser una de las universidades más prestigiosas, sobre todo en tema de investigación, que al final el doctorado es una investigación, pues al final muchas empresas luego de todos los sectores prácticamente, no solo del que estoy yo ahora mismo, pues se interesan mucho, porque al final estás demostrando que estás pudiendo hacer investigaciones al más alto nivel, y esto pues tiene aplicación en la industria en cualquier sector, así que el empuje a nivel profesional que te da es muy importante también. Será increíble
increíble, seguro que sí. Seguiremos hablando de ti, ojalá que te sigamos muchos años más, Antonio, porque no dejas de sorprendernos, como te decía al principio. Y es que, claro, ya hemos hablado contigo en otras ocasiones, porque, bueno, luego hablaremos de tu faceta deportiva, que también es de alto nivel, pero es que además obtuviste 50 matrículas de honor en el grado, si no tengo mal entendido, ¿no? Sí, bueno, entre el grado y el máster en todos los años que he estado cursando en Madrid, que sí, son bastantes, 50, pero bueno, la verdad es que al final cuando te gusta y estás motivado por lo que estás estudiando, pues se puede llegar a sacar con esfuerzo y echándole bastantes horas, pero bueno, al final ves que acaba mereciendo la pena porque puedes estar, por ejemplo, ahora mismo donde estoy ahora, que es justo a lo que aspirabas cuando entraste, antes de entrar ni siquiera, cuando estabas haciendo el bachiller o cuando eras pequeño, era lo que querías, acabar en un sitio como este, y ves pues que ha merecido la pena tantos años de estudio. O sea, tú ya soñabas con acabar, bueno, no sé si en Oxford o en una universidad similar, ¿no? Pero tú, o sea, tus sueños, ¿crees, Antonio, o ves que se están cumpliendo, ¿no? O sea, ya te veías desde pequeño así en una universidad similar. Bueno, más que verme en una universidad de este estilo, es lo que siempre me habría gustado. Siempre, al final yo creo que a cualquiera, independientemente del tema al que se vaya a dedicar, o si es más la parte de ciencias, más parte de humanidades, yo creo que cualquier tema que se estudie o que te guste, pues al final siempre aspiras a hacerlo, a poderlo llevar a cabo en uno de los sitios más prestigiosos del mundo. Y bueno, pues siempre oyes estas universidades desde que eres pequeño, no sabes muy bien ni qué se hace en esas universidades, ni casi dónde están cuando eres muy pequeño, pero siempre oyes esos nombres y al final pues siempre lo tienes ahí, y cuando ves que van saliendo poco a poco las cosas, pues dices, podría gustarme estar en una de estas universidades, y al final pues poco a poco ves que el sueño que tenías pues sí que se va cumpliendo. Hombre, es que parecen desde luego de película, ¿eh? Estás cumpliendo, bueno, ya no el sueño americano, pero sí el sueño británico, por lo menos. Sí, eso es. Oye, Antonio, claro, también notas prácticamente, bueno, ya más allá de sobresaliente, o sea, notas prácticamente perfectas tanto en la carrera como en el máster. Claro, antes has dicho, es resultado, ¿no?, de mucho esfuerzo, es decir, las cosas no vienen solas, y sobre todo de muchas horas de estudio. ¿Cuántas horas le has dedicado al estudio? No sé si a lo largo de la carrera del máster, ¿cuál te ha costado más, no? Si es que te ha costado algo, Antonio, que sí, que claro, porque las cosas, como decimos, el talento está, pero el esfuerzo también. ¿Cuántas horas le dedicabas? Pues al final entre el grado y el máster no hay mucha diferencia. Una vez que mantienes la disciplina, siempre digamos que prácticamente las horas son las mismas, eso no cambia, aunque la dificultad sí, pero también vas sabiendo poco a poco más cosas, entonces se compensa uno con lo otro. Y bueno, a ver, yo diría que al final, al cabo del día, fácilmente puedes estar pues 6, 8, incluso 10 horas dependiendo del día, pero claro, no es solo esas 8 horas a lo mejor efectivas que estás haciendo de estudio, sino que cuando estás haciendo cualquier otra cosa, o cuando estás pues mismamente entrenando, o cuando estás andando por la calle que vas a un sitio, pues al final digamos que no dejas de pensar un poco en eso que estás estudiando, en esas distintas investigaciones o cosas que al final yo creo que para mí eso ha sido la clave, que es que pues eso, cuando estás en estos momentos que a lo mejor al final, al cabo del día, pues entre que te desplazas de un sitio para otro, que estás eso, haciendo un poco de deporte, lo que sea, pues casi pueden llegar a ser 3, 4 horas extra, que no estás estudiando con un libro encima, pero sí que estás a lo mejor pues mirando algún artículo, sí, dándole vueltas, novedoso, ¿no?, algún tema. Eso es porque te apasiona, claro, también, Antonio, claro. O sea, al final cuando las cosas se hacen con pasión, o sea, al final no le cuesta a uno, ¿no?, estar en un desplazamiento en un autobús tal, y seguir, ¿no?, estudiando o, pues como dices, ¿no?, dándole vueltas a algún tema o... Sí, justo. O sea, yo creo que esa ha sido la clave en mi caso, que es al final querer entender un poco más las cosas de lo que está en los libros, sí. y digamos que apasionarte, meterte en el tema que estás teniendo que estudiar, o sea, no estar estudiando como obligado en cierto modo, sino porque te gusta, y incluso ir más allá, hacer cuando puedes pues preguntas, preguntarte cosas o preguntárselo a los profesores que se supone que son los expertos, sí. y eso, entender un poco más a fondo los temas, que es lo que te permite pues no saberte las cosas de memoria y cuando tienes el examen lo sueltas todo y ya está. Entonces ese entender las cosas es, yo creo que lo que a mí me ha permitido poder profundizar tanto en los temas y poder sacarlo al final
de una manera relativamente fácil, porque eso, cuando te gusta y profundizas como voluntariamente, digamos, pues al final es mucho más fácil sacarlo todo. Me ha gustado mucho, Antonio, lo de los profesores que se supone que son los expertos, ¿no? Porque yo creo que tú seguramente que les has planteado en muchas ocasiones cuestiones que incluso ni a ellos no se les había pasado por la cabeza, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es bonito también ese intercambio de conocimiento. Antonio, nos has dicho que dejas también, o nos has ido hablando un poquito de esa parte de ti como atleta, también casi profesional, en el que también, sí, ¿no? Has logrado muchas cosas, buenas marcas. ¿Cómo está ahora esa parte? Porque claro, no sé si te da tiempo, ¿no?, a sacar pues, sí, unas orillas para seguir con ello. Sí, al final, como ya te he dicho antes, una vez que tienes, digamos, un poco tu disciplina o tus horarios ya establecidos prácticamente como parte de tu forma de vida, pues al final es fácil sacarle esas 2 horas al día para poder entrenar y seguir al máximo nivel. Aquí hay un club de atletismo que es el club de la universidad, que es un club muy potente, que se enfrenta en los distintos campeonatos, pues tanto universitarios como campeonatos internacionales con el resto de universidades del mundo. Entonces eso te motiva también mucho, pues tenemos enfrentamientos con universidades de Estados Unidos, con otras universidades de Inglaterra, con universidades europeas, entonces eso te motiva mucho. Además, justo aquí en la prueba de vallas, pues también hay un cierto nivel, entonces eso te motiva todavía a dar un punto extra, y la verdad es que sigo porque, entre otras cosas, es eso, la forma que sé yo de poder compaginarlo todo y de poder relajarte un poco, a pesar de que sea deporte de alto nivel, pero te permite relajarte los estudios y poder llevarlo a todo pues de la mejor manera posible. Qué bien. Antonio, entonces, entre las horas que le dedicas, claro, al atletismo, le sigues dedicando, entre las horas que estudias, sí, y dormir y comer, ¿no?, que es un poco pues también lo básico, claro, te quedan horas, o intentas sacar algún día, el fin de semana y demás, pues para un poco las labores sociales, ¿no? Es decir, allí, sí, ¿qué tal final, esas relaciones? ¿Has hecho amigos? Bueno, cuéntanos un poquito esa parte como más privada, ¿no?, que también es necesaria, sí, para uno mantener la mente sana. Eso es, al final lo que aquí aprovechas más es el fin de semana, que es cuando tienes un poco más de tiempo libre para salir con los amigos, para hacer todas las actividades más sociales, que aquí es una cosa muy importante, es una cosa muy curiosa de universidades como Oxford, Cambridge, que tienen un sistema en el que la gente está dentro de la universidad, está dividida en lo que se llaman los college, que son como, digamos, no grupos de alumnos, pero al final, pues los 30.000 o 40.000 estudiantes que hay, pues entre todos ellos están distribuidos en lo que se llama como si fuese un college, que al final es donde tú vives, donde tú haces el día a día, donde tienes, pues eso, distintas actividades, donde pues haces prácticamente de todo, tu día a día se basa allí. Entonces, pues eso, al final el fin de semana organizan muchas actividades, tienes para hacer más cosas prácticamente que las que te da tiempo. Luego, entre eso y allí, bueno, pues conoces a mucha gente prácticamente de todas las ramas, no solo de la tuya. Entonces eso está muy bien, porque compartes ahí tiempo con personas que hablan de cosas distintas que lo tuyo, pero luego, claro está, pues también el tiempo que empleas al final también en entrenar, estás ahí compartiendo ese tiempo con otras personas que también están haciendo cosas diferentes a la tuya y que te permiten, pues eso, despejarte y poder estar hablando y poder pasar un rato bueno. Entonces sí, esa parte social, que aquí además es muy importante y muy distinto a lo que podría ser en España, que la vida, digamos, dentro de la universidad no existe tanto. Tú vas a la universidad a tus clases y luego te vuelves a casa. Aquí, claro, aquí está todo en uno, o sea, digamos que es prácticamente la ciudad y la universidad son todo uno, entonces pues eso te facilita mucho y poder estar entretenido en todo este tipo de actividades sociales que son muy distintas y muy agradables todas. Qué experiencia más chula, nos das mucha envidia sana, Antonio, así que bueno, pues a ver cuándo vuelves para aquí, para Segovia, para que nos puedas contar también de primera mano lo mucho que has hecho allí, lo bien que te lo estás pasando, sobre todo disfrutando y aprendiendo. Que por cierto, ¿cuándo vuelves para aquí, para tu tierra? Pues volveré ahora dentro de un par de semanas, en verano, porque justo además voy a aprovechar estos días de verano, pues eso, que serían un poco las vacaciones, las he conseguido reunir todas aquí, un poco de verano con mi familia,
y para hacer una operación que voy a tener que hacer de tema físico para luego poder seguir entrenando al más alto nivel, porque ahora mismo estoy un poco lesionado. Después de la temporada he tenido unos problemas, entonces para poderlo solucionar voy a tener que estar por aquí un par de semanas, vamos, por Segovia, y bueno, pasando unos días entre la familia y amigos y tal, descansando un poco y pudiendo recuperar fuerzas para el curso que viene, volver a estar aquí dando lo máximo. Oye, Antonio, pues aquí te esperamos en Segovia. Por cierto, hablando de experiencias chulas, que la beca te la entregó nada más y nada menos que el rey Felipe VI, ¿no? Sí, la verdad es que toda una experiencia estar en ese acto, ver cómo son esos protocolos de cerca, que la verdad es que impresionan bastante y todos nos quedamos pues muy sorprendidos de cómo de riguroso es todo, y la verdad que un honor y muy contento de haber podido estar en esa entrega. Bueno, Antonio, tú sí que nos impresionas, desde luego, y yo creo que eres un orgullo para toda Segovia, tanto en lo físico como en lo intelectual, así que desde luego sigue así, y nosotros también, que podamos seguir dando noticias tan buenas como a Antonio Tabanera, que sigues, Antonio, en la élite, y en este caso ahora también en Oxford. Te esperamos en Segovia. Un beso muy grande, un abrazo. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a vosotros. Gracias, Antonio. Adiós. Bueno, pues en la élite, desde luego, nuestro segoviano Antonio Tabanera. Nos vamos a publicidad y continuamos enseguida con más temas. Seguimos. En la comandancia de la Guardia Civil de Segovia acaban de inaugurar las nuevas instalaciones en las que se ubica el laboratorio de criminalística. En él trabajan 3 peritos que desde hace más de 3 décadas ayudan a esclarecer delitos a través de la obtención y análisis de muestras en los lugares en los que se producen. Son los CSI de la Guardia Civil. Son los CSI de la Guardia Civil de Segovia. Acuden al lugar donde se han producido hechos delictivos o sucesos que necesitan aclarar la autoría. En 2024 realizaron unas 70 inspecciones oculares con su correspondiente recogida de muestras y, en caso positivo, sus informes policiales. En todas las comandancias de la Guardia Civil hay laboratorios de criminalística como este. Su trabajo se centra en la recogida de muestras, fundamentalmente huellas dactilares y restos biológicos. Llegan al laboratorio de criminalística donde las analizan con métodos científicos. Les permiten, por ejemplo, detectar los restos invisibles que deja un disparo. Porque todo disparo produce una deflagración de gases. Y lo que hacemos con esto sería recoger las muestras que pueda haber habido de disparo. Se volvería a meter en su cápsula, se etiquetaría y lo mandaríamos a nuestro Departamento de Química de Madrid a ver qué resultado nos aporta. En el cuarto oscuro pueden identificar restos biológicos localizados sobre tejidos. Para eso utilizamos las luces forenses. Cualquier tipo de muestra biológica produce fluorescencia. Entonces, utilizando un tipo de luz con un tipo de gafa de protección, podemos ver una muestra u otra. Para eso vamos cambiando de luces. En este caso lo que hemos hecho ha sido, con la luz forense, dar contraste a las huellas dactilares. En cualquier hecho delictivo, por ejemplo en agresiones sexuales, en este cuarto cogeríamos y miraríamos la ropa por si se pudiera localizar algún tipo de muestra biológica y recogida, y luego traslado al Departamento de Biología de Madrid. Esta cabina revela con gran precisión huellas dactilares, método que permitía identificar a un hombre cuyo cadáver aparecía indocumentado hace apenas un mes en la Sierra de Guadarrama. Con delito contra la propiedad, a lo mejor bandas organizadas, tuvimos una época en Riaza también que se cometían muchos hechos delictivos, y gracias a huellas dactilares también logramos articular una banda organizada. Todos los laboratorios tenemos acreditación de una empresa de calidad, en este caso ENAC, que nos obligan a todos los laboratorios de policía y Guardia Civil, por normativa europea, a cumplir con una serie de requisitos. Todos los informes periciales que se realicen en
en un país miembro sean válidos en cualquier otro país. Huellas aparecidas en las escenas de robos, agresiones o asesinatos que se registran y vuelcan a un sistema compartido. Aquí lo que hacemos es introducir las huellas dactilares y nos hace una búsqueda de la persona por si tiene antecedentes en la base. Lo que pasa que luego también tenemos la opción de mirar las huellas latentes que nos encontramos en lugares donde ha ocurrido un hecho delictivo, o en el caso de este fue la persona que hemos hablado antes, de un cadáver sin identificar, que al introducirla en el SAID, como esta persona tenía antecedentes, sí que nos salió positiva. Aquí veríamos, por ejemplo, los puntos rojos, sí que nos está diciendo los puntos que coinciden. Entonces, a una serie de cantidad de puntos que coincidan es para estudiarla. Aquí nos da el tanteo de las huellas. Cuanto más tanteo, más posibilidades es que pueda ser la persona. Y en este caso nos dio positivo. Las huellas que se cogen en los hechos delictivos, aunque no estén con antecedentes, esa huella nunca se pierde, se quedan en base de datos anónimas. Es decir, que esa huella, el día de mañana, si una persona comete un acto delictivo y se le reseña, esa huella, antes de pasar a la base de datos, pasa por la base de huellas anónimas, es decir, que nos cantaría el ordenador que esa huella del hecho delictivo que ocurrió hace años pudiera dar positivo. La huella queda registrada y a nivel nacional, tanto por Mossos, por Ertzaintza o por otro cuerpo policial, esa huella la compara con todas las fichas de detenidos. Es decir, que la persona que no esté con antecedentes, el día de mañana, si esa persona se detiene, va a cotejarse con las huellas anónimas, que puede salir que esa persona cometió un hecho delictivo hace 5 años, por ejemplo, o hace 4 años. No se pierde. El hecho de que no esté ahora, el día de mañana sí que puede dar resultado positivo. Un trabajo esencial en la resolución de delitos que desde hace 21 años se centraliza en cada comandancia provincial de la Guardia Civil. Pues estamos de vuelta. La editorial segoviana La Uña Rota acaba de recibir el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural 2025, un galardón que entrega el Ministerio de Cultura. El jurado además está compuesto por miembros de algunas de las instituciones del libro más importantes de nuestro país. Es el galardón más prestigioso que puede recibir una editorial en nuestro país y lo han conseguido. Algo que surgió hace casi 30 años de la mente inquieta de unos universitarios. Fíjate que venimos de un mundo que ya no existe, que son los años 90. Empezamos a hacer fanzines en el 93, 94, 95. Digamos que el hacer fanzines de alguna forma marcó nuestra seña de identidad, o marcó una de las formas de identidad de la editorial, porque hacer fanzine significa una actitud. Es una actitud donde sabes que todo lo haces a mano. Usas tijeras, usas pegamento, es todo fotocopiado, no sé. También tienes que ser ingenioso a la hora de cómo concebir ese artefacto, ¿no? El fanzine. Y claro, eso te permite mucho imaginar cosas y llevarlas a cabo con tus propias manos. Entonces, venimos de ahí. Yo creo que eso es una forma también que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Para mí, la palabra jugar, que viene del latín, que significa hacer las cosas con alegría, viene también de esa época de los fanzines, que éramos muy jóvenes, tendríamos 22 años, 21, bueno, era al final de la carrera, 20, 21 años, 22, y justo 2 años después de aquello fundamos la editorial. Y la editorial de alguna forma continuó con esos mimbres, con el mimbre de quienes hacíamos fanzines hace 2 o 3 años antes. Y ahí tenemos los primeros libritos que de alguna forma, bueno, igual que los fanzines los regalábamos en mano, aquellos primeros títulos solo los vendíamos en bares. Porque las librerías no querían venderlos en Segovia, porque decían que eran muy pequeños, o bien pasaba, que lo iban a robar o se iban a perder. Costaban 100 pesetas, también hay que decirlo, aquellas pesetas. Y que no voy a hacer ahora cambio a euros, pero sí, muy barato. Y bueno, se vendían en los bares, en bares como, bueno, por ejemplo, el Santana o el bar de Juanfran, ¿no? El South, por ejemplo, uno que también se llama Como Tú, que ya cerró, etcétera, y eran bares que estaban siempre muy en complicidad con nosotros, ¿no? Con nuestro proyecto, y los vendían, la gente pedía algo para beber y ponme el último de La Uña Rota, y así los agotábamos. Y ese trabajo fue bonito porque nos llevó a trabajar muy cerca de la gente que leía nuestros libros, los que publicábamos, y eso generó cierta comunidad en Segovia durante aquellos primeros años.
las... Dedicación, perseverancia y originalidad ha destacado el jurado de este premio y desde luego les definen, siempre fieles a apoyar esa literatura que estaba en los márgenes. ¿No? Si de repente había que... En los fanzines, y vuelvo a ellos porque ahí empezamos a publicar una serie de textos de autores y autoras que vimos un día que se merecían un librito, se merecían un libro monográfico, ¿no? Con esos textos. Y entonces algunos de esos autores ya estaban en los fanzines que regalábamos a mucha gente. Y eso también nos dio un poco de cobertura, porque al regalar fanzines generas también una comunicación con quien luego iba a leer ese fanzine, ¿no? Que muchas veces la pregunta era, ¿qué es? ¿Pero esto qué es? ¿No? Y esa es una pregunta que creo que es importante, el que alguien te diga, ¿pero esto qué es? Porque eso ya genera un interés, ¿no? Cuando esa persona luego lee el fanzine, te dice, me ha gustado mucho el fanzine, regalábamos cosas dentro de los fanzines. Me acuerdo, poníamos dos granos de arroz y con un celo pegados y poníamos, guarda estos dos granos de arroz para una paella en el año 2015, ¿no? Y es que lo curioso es que cuando llegó ese año, no sé, era 2015 o por ahí, no me acuerdo claramente, pero cuando llegó ese año resulta que hubo gente que nos dijo, he guardado los granos de arroz, estos 2 granos de arroz para la paella de este año, y nos hizo gracia, ¿no? Era como algo... Y hace poco en la Feria del Libro se acercó una persona que nos conocía de entonces, tengo todos vuestros libritos de aquellos que publiquéis al principio que estaban en los bares, y vino muy orgullosa, ¿no? Antes de que nos dieran el premio incluso, y yo creo que se ha generado eso, ¿no? Y os sigo desde entonces, y mira qué bien, habéis crecido, ¿no? Y tal. Bueno, que yo creo que hay algo ahí en el que hace el tiempo, que el tiempo es de persistir, como ponía también dice el jurado, de persistir en una idea, y esa idea ha sido siempre apoyar un tipo de literatura que ya está en los márgenes. También nosotros estando en Segovia estamos en los márgenes. Es una voluntad tener la editorial en Segovia y no en Madrid, ¿no? Que sería lo más habitual, lo más fácil, porque es donde se va todo el mundo a hacer empresas, ¿no? Y aquí ha sido nuestro refugio, ¿no? Es nuestra casa, somos de Segovia y hemos decidido que este local en el que estamos ahora, que llevamos alquilado desde el 2015, ya hace 10 años, era como el símbolo de que queríamos quedarnos en Segovia, ¿no? Era una forma de decir, somos de Segovia, aquí estamos y vamos a hacer un local donde aquí hemos hecho de todo, hemos hecho muchas presentaciones, conciertos, no sé, coloquios, etcétera, ¿no? Y bueno, es bonito, yo creo que echar la vista atrás sin mucho ánimo de nostalgia, pero sí para reconocer un camino que empezó en el 96 y que continúa hoy día. Claro, este tipo de premios también te invita un poco a repasarte, ¿no? A hacer un repaso mental, a autoanalizarnos, ¿no? A analizar la carrera que llevamos. Y creo que, mira, por ejemplo, recuerdo 2 libros concretos, o 3. Mira, y los 3 tienen que ver de alguna forma con lo escénico. Uno es un libro que se llama Cenizas escogidas, de Rodrigo García, que fue un libro que fue el primer libro que decidimos como trabajar como un lomo grande, un lomo gordo, ¿no? Que tiene 500 páginas, y dijimos, vamos a trabajar este texto, y eso supuso un esfuerzo mayor de los libros que íbamos publicando en ese momento, era recopilar todos los textos de un autor como Rodrigo García, que nos encantaba y cuyo libro, esos textos estaban pidiendo a gritos, nadie los publicaba, y dijimos, vamos nosotros a por ello, ¿no? Y fue como una confianza en ese libro de publicarlo. Luego también el teatro de Juan Mayorga, que también fue todos sus textos durante 20 años, 20 títulos desde el 96 a 86 al 2014, y que lo presentamos aquí en el San Vicente, que son vecinos, y ese libro va por la 7ª edición, es uno de los libros que más nos ha puesto como editorial en el mapa, y igual también que el de Rodrigo García, que va por la 5ª edición, y también La Casa de la Fuerza de Angélica Lidl. Yo creo que es un libro por el que dieron el Premio Nacional de Literatura Dramática, y por el libro que publicamos, ¿no? Ese primer libro de Angélica que publicamos, Angélica Lidl, que es una de las autoras más importantes que creo que hay ahora mismo en el panorama europeo. Y entonces, de esos 3 autores, yo creo que de alguna forma Angélica, Rodrigo García, Angélica Lidl, Rodrigo García y Juan Mayorga han sido un poco las 3 ejes de la editorial, y que creo que fue un acierto el realmente confiar en esos libros. Con el teatro de Juan Mayorga les llegaron los primeros premios también con la poesía de Ángela Segovia. Sí, claro, sí.
Las artes escénicas, bueno, nosotros consideramos que hay textos pensados para la escena, para el teatro, que tienen valor literario y que deberían tener también una traducción o una traslación en libro. Y hemos trabajado eso pensando que se podía adaptar ese texto para la escena, también adaptarlo para un libro, o sea, para el lector, para que el lector o la lectora pudiera, ¿no?, leerlo sin pensar en la puesta en escena, porque creemos que ahí en el texto ya está todo bien contado. Y entonces fue desde el 2001, 2002 que publicamos el primer texto, precisamente uno de Rodrigo García, que se titula Borges, que fue muy bien, se vendió muy bien y tuvo muy buena acogida. Decidimos seguir por ahí y claro, hay autores que a mí me encantaban, que veía que no publicaban sus textos, y entonces fuimos hablando con ellos y ahora están en nuestro catálogo editorial. Y claro, no sé, creo que eso fue una manera de distinguirte con respecto a otros editoriales, creo. Porque ahora, de un tiempo a esta parte, han surgido muchos editoriales que publican teatro y también la idea era como darle a esos textos, a esos libros escénicos, teatrales, un buen diseño, ¿no? Una buena distribución, y eso les obligó a ir por toda España visitando librerías para ofrecerles y contarles este proyecto, ¿no? Para decirles, hacerle caso, leerlos, está muy bien, tiene su público, y creo que se ha demostrado que tiene su público. Muchos de los textos que hemos publicado escénicos están por la tercera, cuarta, quinta edición, ¿no? Y eso es algo que cuesta entender a mucha gente que nunca dio un duro por esto, y sin embargo, bueno, ahí estamos, y este premio también tendría que ver un poco con eso, supongo. Hoy publican 20 títulos al año dirigidos, como les gusta decir, a lectores independientes. Hemos publicado hace poco un libro de pop, que es un libro de poesía, y además que es un libro que publicamos por primera vez, está aquí en uno de esos libros, en el año 98. Y se llama De cuerpo presente, y en esa época se llamaba Roberto Enríquez, y con el tiempo se hizo muy famoso. Y el caso es que, hablando el año pasado, dijimos, oye, este librito, ¿qué hacemos con él? Lo reimprimimos porque me lo estaban pidiendo por muchos sitios. Y ese libro es un libro fuerte porque lo escribe cuando le diagnostican esclerosis múltiple, y digamos que hace un libro de poemas en torno a esa noticia que recibe. Muy interesante ese librito. Y entonces dijo, mira, voy a escribir ahora, 27 años después, voy a escribir otro texto que responda a cada uno de aquellos poemas que publicó en el 98. Y ahora hemos publicado los dos textos juntos, el entonces y el de 27 años después, en un solo volumen, que se llama De cuerpo presente, también con fotografías, porque aquel estaba con fotografías y este también. Y entonces eso ha sido un libro reciente que hemos publicado. También hemos publicado un libro de Juan Mayorga que se llama La gran cacería, que es un texto cortito que parece una novelita, en realidad, muy interesante, que él propio interpreta o él propio recita, según dice él, en el Teatro del Barrio de Madrid. También hemos publicado un libro que es un diario de diarios. Es un diario que recoge cada entrada del diario de todo un año, la escribe una persona distinta. 1 de enero la escribe Josep Pla, el 2 de enero puede ser a lo mejor Kafka, el 3 puede ser a lo mejor Stefan Zweig, Silvia Plath, etcétera, ¿no? Virginia Woolf, y digamos que así durante un año, y tiene un ánimo narrativo, es como novelesco, parece escrito por la misma persona. Cada entrada es una persona distinta, sin embargo parece, por cómo están seleccionadas las entradas, que es la misma persona. Eso, por ejemplo, y un libro también de poesía muy interesante que se llama Cómo lavar un corazón, un título precioso, pero con un contenido muy duro porque va sobre la inmigración y va sobre la relación entre los inmigrantes y las personas nativas dentro de un país. Y muy bien, es poesía y pone el dedo en la llaga. Y al mismo tiempo estaba ahí María Velasco, que es de Burgos, y ganó el Premio Nacional de Literatura Dramática en el pasado con un libro que publicamos, Lucía Carballal, con su nuevo texto. Muy bien, estamos en esa línea, ¿sabes? Y un texto inédito de Pirandello, es aquel gran autor italiano, ¿no?, del principio del siglo XX. Y bueno, y seguimos ahora con los libros que salen en otoño, que ya llegarán. Este mundo de la literatura, este mundo de la edición es muy raro, muy extraño, muy imprevisible. Antes de la pandemia se hablaba de cómo el mundo del libro estaba menguando, el número de lectores también, y justo después de la pandemia la lectura, el libro fue de los grandes descubrimientos, ¿no? Se redescubrió el libro. Digamos que el libro de pronto empezó a ser un objeto valioso y también su contenido, ¿no? Y digamos que surtió momentos a muchas personas que estábamos encerrados, confinados, etc. Y ahora, fíjate, ahora tendría que matizar eso de que no se lee menos, porque
porque estando en la feria hemos visto cómo se acerca tanta gente y hay mucha gente joven que está leyendo y que además que tiene la lectura como un... Y nos sorprende, ¿sabes? Porque lo hemos comentado en la caseta, con nuestras compañeras editoriales, porque hay algo ahora, y se ve mucho en los podcasts también, que llevan gente joven, son podcasts de filosofía, de literatura, etc. Y vemos que hay un interés renovado por la lectura, por una generación que pensábamos que iban a enterrarse bajo un móvil, ¿no? Que iban a internarse dentro de una pantalla, a vivir ahí. Y sin embargo están conviviendo con esas pantallas y al mismo tiempo con los libros. Y son lectores de calidad, o sea, que vienen y te comentan el libro. Para mí el libro siempre ha sido un objeto de conversación. O sea, el libro te da para conversar. Y estas personas jóvenes vienen para conversar a la caseta para conversar sobre el libro que se han leído. Me ha gustado esta parte mucho, cómo ha conseguido, cómo ha enfocado tal tema, cómo ha desarrollado esto otro, y eso para mí es una gran sorpresa y muy agradable. Creo que la literatura no está muerta, creo que todavía, y si está muerta creo que le vendrá bien estar muerta porque resucitará mejor, y creo también que hay unos lectores con unos criterios que ya no siguen los tradicionales, sino unos propios y que tienen que ver con su propia comunidad. Y creo que estamos en contacto con esas comunidades. Y eso creo que es importante. Que sea el presente que tenemos ahora, sea el futuro. O sea, la forma de trabajar, y si crecemos, hemos incorporado hace poco a una nueva persona, que se llama Ángela Segovia, que es poeta también, que la publicamos en la editorial y está empezando a colaborar con nosotros. Queremos que de alguna forma sentar un modelo de trabajo, que es el que llevamos tiempo trabajando, pero de alguna forma nunca terminamos de asentarlo porque vivimos en un mundo muy inestable y vamos a esforzarnos por así conseguimos asentar un modelo que es el que nos ha llevado hasta aquí y queremos que nos siga llevando a nuevos lugares y sobre todo también publicar libros que nos permitan imaginar, que eso es importantísimo a la hora de leer, imaginar nuevos horizontes, nuevas posibilidades de vida, ¿no? Que tengan que ver con la vida que tenemos y la idea es seguir, por eso el presente, digamos que nuestro futuro es un presente continuo. Hay quien dice que nadie es profeta en su propia tierra, también hay quien dice que ya no se dice profeta sino influencer, ya nadie es influencer en su propia tierra. Bueno, nosotros no pretendemos ser ni profetas ni influencer, pero es verdad que aquí en Segovia nos ha costado de alguna forma relacionarlos con las instituciones, ¿no? Culturales de Segovia. No ha sido fácil la comunicación. Yo creo que en Segovia, es una autocrítica porque somos segovianos, nos cuesta comunicarnos unos con nosotros, sobre todo entre diferentes empresas, diferentes grupos, asociaciones, etc. Y luego también trabajar en Segovia, colaborar, proponer actividades culturales en Segovia, también depende de quien gestiona la red pública que llaman, quien gestiona lo público en Segovia, que en este caso es la Concejalía de Cultura. Y nuestra relación con la Concejalía de Cultura ha sido un tanto errática, ¿no? Ha habido momentos en los que hemos podido trabajar, otros que no, ha habido diálogo, otros que ha habido poco entendimiento. Ahora mismo estamos en un momento en el que apenas no conseguimos dialogar con la Concejalía de Cultura. Y a mí eso también me duele porque creemos que hay que colaborar, ¿no? Y teníamos, por ejemplo, Inéditas, que eran unos encuentros en torno a la lectura, que ya no se hacen, que ya el Ayuntamiento, en este caso la Concejalía de Cultura, decidió no financiar. Teníamos aquellos libropinchos que se daban en los bares el día del libro y sucesivos días, que era como, se daban en los bares a cambio de una consumición y era una forma de decir, hoy que es el día del libro, que es el día también de Castilla y León, el 23 de abril, ¿no? Te invitamos a que lees ese texto, ¿no? Y era un texto cortito, pequeñito, que se daba como si fuera una tapa, pincho para leer, ¿no? Y eso tampoco llevamos ya 3 años sin hacerlo y 8 de menos, personalmente. Ese tipo de cosas. Creo que está bien el como comunicarse y dialogar para dotar de actividades culturales a una ciudad como Segovia, que creo que da para muchas cosas, ¿no? No se creen profetas en su tierra, pero confiesan que no se ven en otro sitio. Y echando un vistazo a sus reseñas, parece que el cariño es recíproco, porque a esta pequeña pero robusta editorial le toca seguir en la resistencia, porque son esos libros raros los que a veces vale la pena leer.
Pues Cáritas Segovia ha presentado su memoria anual y está celebrando además su semana especial de actividades. Me acompañan esta noche Ángel Anaya, él es el director de Cáritas de Segovia. Ángel, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, un placer. Y Belén Palomar, coordinadora de Cáritas Diocesana de Segovia. Belén, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida también. Ángel, pues estáis en una semana además especial de actividades, ahora lo comentaremos, pero hace unos días que presentabais esa memoria con datos de nuevo de la ayuda que prestáis, y no es poca, aquí en Segovia. Sí, presentábamos esta memoria de actividades del año 2024. Sí. Y lo importante, ya lo decíamos el otro día también, es no tanto los datos, que también, lógicamente, hay que ser transparente, hay que presentar los datos de las actividades que se hacen, sino lo que reflejan esos datos, ¿no? Que son las personas, las personas que hay detrás, en definitiva, los problemas que vamos tratando. Pero vamos, como datos importantes, es que podríamos decir que se han atendido durante el año 2024 más de 3.600 personas. Que es un dato muy similar al del año anterior, pero lo que sí que es cierto que vamos observando es que los problemas se van cronificando y por lo tanto van siendo cada vez más mayores y requieren mayor atención. La actividad ha crecido, aunque las personas nos mantengamos en el mismo número del año pasado, ¿no? O sea que estamos encontrándonos, ¿no?, en situaciones más complicadas, ¿no? Decías, por ejemplo, el tema del acceso a la vivienda, ¿no?, o el tema del empleo, que está realmente complicado, Ángel. Sí, digamos que veíamos tres problemas fundamentales, no solamente en Segovia, en toda España, pero de una forma muy particular en Segovia. Como tú dices, efectivamente el acceso a la vivienda es uno de ellos, de los problemas, y yo quería resaltar que, bueno, todos sabemos que hay problemas de vivienda en España y en todas partes, pero Segovia es quizás de una forma muy particular, ese problema se agudiza más, primero porque es una ciudad turística y en segundo lugar también porque en el colectivo de personas que nosotros estamos tratando se agudiza, si cabe, mucho más ese problema, ¿no? O sea, si ya es difícil encontrar una vivienda adecuada para cualquier persona, para cualquier ciudadano, las personas que están en riesgo de exclusión, las personas que están en vulnerabilidad, en muchos casos es prácticamente imposible encontrar vivienda para ellos, ¿no? Porque tal vez no pueden hacer frente a las rentas o porque incluso no pueden acceder. O sea, ¿cuál es realmente el problema real, Ángel, que habéis los problemas, señalado? Hombre, indudablemente problemas de las rentas existen, con personas en riesgo de exclusión social, lógicamente. Pero ya nos estamos encontrando cada vez más casos de personas que podrían pagarse una vivienda, que podrían, incluso que tienen acceso a subvenciones, ayudas. Sí, con los que hacer frente a ese pago. Para hacer frente a ese pago, pero no encontramos viviendas para ellos. De hecho, se nos han dado casos de tener que rechazar algunas de las ayudas estatales, fundamentalmente a través de la comunidad autónoma, para acceder a viviendas para estas personas, porque no encontramos dónde encontrar viviendas para ellas. Madre mía. Aunque parezca mentira, es así. O sea, hemos tenido que rechazar alguna parte de esas subvenciones, ¿no? Por supuesto, y las condiciones que se les requiere a las personas que intentan alquilar viviendas. Lógicamente, nosotros el personal con el que tratamos no son personas que lleven 3 años trabajando y que tengan una nómina fija y unas condiciones. Claro, o sea que a veces son realmente abusivas, ¿no? Esas condiciones que es muy complicado, ¿no?, encontrar una persona que pueda cumplir con esos requisitos para que acceda a esa vivienda. Claro, tiene que dar mucha rabia, ¿no?, cuando uno tiene que decir que no, Belén, a una subvención que le podría ayudar a conseguir una vivienda, a rehacer su vida o a ser, pues eso, más independiente, cuando es que no hay viviendas disponibles. Claro, efectivamente es que no hay vivienda en el mercado de Segovia, o sea, y la que está a un precio abusivo. O a un precio abusivo o en muy malas condiciones la propia vivienda, porque nos encontramos con personas que nos dicen: he encontrado una habitación, vale, es una habitación para entrar una familia completa a 20 metros cuadrados por 400 euros. Entonces también Cáritas nos cuestionamos pues si tenemos que entrar en esta escalada de oferta y demanda descontrolada que está en Segovia. Entonces también ahí nosotros moralmente, éticamente y desde los valores de Cáritas consideramos que no tenemos que ser partícipes y cómplices de esta escalada. Claro, en esa ocasión, ¿qué podéis hacer, Ángel? Porque claro, ¿no? O sea, vosotros estáis o tenéis el objetivo de ayudar a esas personas a encontrar esa vivienda que es lo básico, ¿no?, que necesita cualquier persona: empleo y un hogar.
Digamos que en esa ocasión, ¿qué podemos hacer? Pues de forma a corto plazo lo que podemos y buscar incluso debajo de las piedras y tirar de pensiones en algunos casos y tal, pero yo creo que lo que más fundamental que podemos hacer es denunciar la situación, sensibilizar esta situación. Ayer mismo teníamos una jornada de sensibilización en varios puntos de Segovia. Y no por denuncia política, sino como herramienta de reflexión social, porque todos podríamos colaborar en ir solucionando este problema de vivienda. Entonces se trató ayer, sobre todo en esta actividad que tuvimos por las calles, de poner delante de la gente este problema de una forma real, para que la gente reflexionase sobre él, para que en definitiva nos demos cuenta del problema al que nos estamos enfrentando también, ¿no? Entonces quizás esa es una de las labores fundamentales que podemos hacer dentro de lo que cabe. El tema del empleo está igual de complicado, está un poco más sencillo, es decir, hay puestos de trabajo que se pueden cubrir aquí en Segovia, Belén. A ver, Segovia tiene la tasa de empleo más baja de la comunidad, es verdad, pero las personas están encontrando pues o empleos precarios o con salarios temporales, claro, muy temporales, o sea, temporales en tiempo, precarios económicamente, con condiciones pues de muchas horas fuera de jornada. Cuando tienes una familia es muy difícil compatibilizar y conciliar. Tenemos muchas familias monoparentales, entonces el problema del empleo pues es que es muy limitado los momentos que puede haber de conciliación. Entonces eso sí, muy feminizado. Las personas que acuden a Cáritas, pues 1 de cada 3 es una mujer, entonces, 3 de cada 5 son mujeres. Entonces, claro, está muy feminizado el problema del empleo en las personas que atendemos. Es verdad que decimos Segovia es una ciudad turística, hay escasez en hostelería, hay escasez en camareras de piso, es verdad, pero compatibilizarlo todo es complicado. Claro, encontrar el empleo ideal, ¿no? Para que, por ejemplo, si es una familia monoparental, que pueda compaginarlo con el cuidado de sus hijos, ¿no? Que no tiene otra manera, y tampoco la posibilidad de poder buscarse a alguien, ¿no? Que a lo mejor se quedase con Claro, los nosotros atendemos muchas personas inmigrantes. Es verdad que hay muchas en situación irregular que ni siquiera pueden acceder a un empleo regular, y además, pues eso, si además se da la situación de que sean monoparental, no tienen red de apoyo como podemos tener otros, que tiramos de abuelos, que tiramos de tíos, que tiramos de amigos. Ese problema de la red social de apoyo, la persona extranjera pues no lo tiene, y sobre todo recién llegada, pues más todavía. Más complicado. Tenéis además unos 280 voluntarios, Ángel, que bueno, pues ese ejército, ¿no? Que muchas veces llamamos, y que sacan un poquito de su tiempo para ayudar en todo lo que se necesita. Yo creo que es uno de los pilares fundamentales de Cáritas, o sea, los voluntarios. Pero yo abarcaría mucho más. O sea, está el ejército, como tú dices, de voluntarios, está el personal, trabajadores, tanto de la sede central como de la residencia, donde es bastante considerable el número de trabajadores que tenemos allí. Y también está toda la red de sacerdotes, religiosos y tal, que nos dan mucha capilaridad de cara a poder llegar a la gente. Claro. Nunca llegas de la forma ideal a todas partes, pero sí nos da una red de apoyo mucho más grande de la que podría dar ciñéndonos solamente aquí a Segovia. Entonces, yo sí que quería de entrada dar las gracias a voluntarios, trabajadores, técnicos, a todos sacerdotes, religiosos, que en definitiva son los que hacen posible la labor de Cáritas. Sin ellos sería inviable. Esas más de 3.600 personas, ¿no?, que me decís que habéis atendido en el pasado año, en el 2024. ¿La gente acude a Cáritas sin ese tabú, ese temor? Porque esto también es importante. Es decir, que la gente sepa que estáis ahí y que si tienen la necesidad de pedir ayuda, lo hagan, ¿no? Que no esté esa vergüenza detrás de que si lo necesito, pues tengo que pedirlo. Casos de vergüenza hay, efectivamente, pero cada vez yo creo que menos. Yo creo que cada vez todos somos más conscientes de que estamos para ayudar, de que hay instituciones, asociaciones y entidades para ayudar, y que también nosotros pues tenemos la posibilidad de ser ayudados. Entonces, como un derecho social, o sea, estamos en un estado de bienestar que, gracias a Dios, pues
tiene también esas opciones de posibilidad de que te informen y que te orienten. Pues mira, puedes solicitar esta ayuda aquí, o puedes ir a los servicios sociales para esto, o puedes acudir a un comedor social de la Junta de Castilla y León. O sea, que es que la sociedad está establecida para que no se quede nadie fuera. A pesar de eso, sabemos que la exclusión existe y las situaciones de pobreza existen. Y pobreza encubierta o escondida también existe. También a lo mejor porque ha cambiado el perfil, o sea, es decir, ¿habéis notado a lo mejor un cambio de perfil de gente que nunca había acudido a Cáritas y que de repente lo necesita, o que ha tenido un trabajo toda la vida pero se queda sin él y necesita pues ese poquito de ayuda para seguir adelante? Cada vez menos, eso cada vez es menos. Eso fue muy evidente después del COVID. Ahí hubo después de la pandemia mucha gente que estaba en ERTES, ¿no? Porque había situaciones de crisis coyuntural y puntual. Entonces ahí sí que hubo afloramiento de esas situaciones de dificultad puntuales. Con lo que nos mantenemos ahora es con lo que ya es más estructural, con las situaciones más estructurales, más de fondo, más de... Muchas veces decimos que la pobreza se hereda de familias, que hay una transmisión de esas situaciones de pobreza, de esas situaciones de abandono escolar, de esas situaciones de empleos precarios, de esas situaciones de condiciones de vivienda muy poco dignas. La pobreza se transmite. Bueno, pues ahí estáis, ¿no? Para intentar que se rompa ese círculo y que pues la gente que lo necesita que pueda salir adelante también. Claro, además estáis en una semana especial, Ángel, lo comentábamos antes, ¿no? Con muchas actividades que habéis realizado y otras poquitas que quedan todavía. Y otras poquitas que quedan. O sea, actividades, además, donde lo que hacemos es intentar hacer visible a Cáritas en la sociedad, ¿no? Lógicamente centrándonos en esos problemas que existen también para que podamos sensibilizar, pero también en la parte lúdica. Hemos tenido, como todos los años ya venimos teniendo, visitas guiadas a la sede, al antiguo convento de las Juaninas, con toda la historia que tiene, que desgraciadamente todos los años, bueno, gracias a Dios más bien, todos los años se nos llenan las plazas. Ojalá pudiésemos dar abarcar más, pero bueno, llegamos donde llegamos, ¿no? Hemos tenido actividades también con los mayores, más que con los mayores, con toda la sociedad de todos los ámbitos de edad, pero para abarcar el problema de los mayores y hacerles visibles y sensibilizar el tema de los mayores también, con el libro El Buen Trato, que lo tuvimos el lunes pasado, y lo que comentaba antes, ayer mismo teníamos esa misión de sensibilización en la calle de acceso a la vivienda, el problema de la vivienda que tenemos, que yo creo que ha sido una de las actividades que más repercusión mediática al menos ha tenido, y más que mediática también social, ¿no? O sea, social, sobre todo. La gente se acercaba, preguntaba qué era eso, se interrogaba un poquitín el porqué de las cosas. Yo creo que ha sido una de las actividades. Y luego más, esta tarde tenemos, hoy hemos tenido el jubileo también en la catedral. Estamos en el año de la esperanza y hemos querido también todos los años en el día tradicional de Cáritas, que era antes el jueves, teníamos la misa, una misa especial. Pues este año lo hemos trasladado en un jubileo donde hemos ido en procesión desde la sede hasta la catedral, y allí hemos tenido la misa también, y luego acabaremos el domingo con la solemnidad propia del Corpus Christi, donde participamos de forma activa en la Eucaristía y en la posterior procesión, donde este año además hay novedades. Hemos querido tener una presencia un poco especial dentro de los altares que se reparten a lo largo de todo el recorrido de la procesión, en el que se ubica en la iglesia de San Martín. Vamos a hacer una pequeña ofrenda floral en la que invitamos a todo el mundo a participar, colaborando con la compra de claveles, colaborando para coger esos claveles y haciendo un pequeño manto floral con la forma de corazones de Cáritas, que es una forma de hacer partícipe en esta solemnidad la caridad cristiana, que se refleja también con estas actividades. Y lo que se recaude a través de esa compra, imagino, ¿no?, que va destinado también a las actividades. Claro, va dirigido a las actividades en general, a los claveles, por un lado, a la compra de esos claveles, y lo que quede para
para las actividades. Muy bien. Bueno, pues esa actividad que será el domingo, ¿no? Invitamos a todos aquellos que quieran a que se sumen a la misma. Que se sumen en el entorno de la Plaza de San Martín. Habrá gente de Cáritas con los claveles para que se pueda hacer ese manto floral construido para construir ese corazón de Cáritas, esos corazones que realmente son las personas. Así es. Pero que no solamente es el domingo, desde ya mismo la gente puede participar a través del Bizum, que es no me sé el número de Bizum. 00346. 00346. 00346. Bueno, pues apúntenselo en casa también y ya pueden colaborar si lo desean, que ya saben que poquitos a poquitos, ¿verdad? Poquito a poquito, granito de arena, sumamos mucho. Gracias, Belén, gracias, Ángel, un placer, felices actividades, feliz semana de Cáritas y bueno, gracias por contarnos de nuevo toda esa gran labor que hacéis. Gracias a vosotros también por la difusión que nos Un placer. Nos vamos a publicidad, continuamos enseguida, no se vayan. Pues el grupo de teatro Ponte a la Cola llega con Bodas de Sangre dentro de las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro. Vamos a ver cómo llevan los ensayos, seguro que fenomenal, y sobre todo qué días son las representaciones. Me acompañan esta noche Ángela Almendariz, actriz, y Mario Álvarez, actor. Chicos, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos, un placer, Gracias. Como siempre. Gracias. Bueno, contadnos cómo van esos ensayos de nada más y nada menos que Bodas de Sangre, Ángela. Bueno, pues van bien, van bien. Bueno, han sido intensos, han sido largos, ha habido de todo, como siempre, pues días buenos, días malos, días que te planteas casi lo dejamos, pero gracias al tesón de toda la compañía y demás han salido adelante y bueno, esperamos pues mañana poder ofrecer al público ese trabajo que hemos estado haciendo durante estos últimos 3 meses y esperemos que dé sus frutos y que el público lo disfrute y guste. Sí, seguro que sí. Además, bueno, pues una historia conocida, ¿no? Ese clásico de Lorca, uno de ellos. Y además, como decís, ha sido un trabajo de 3 meses, con lo cual, oye, pues no ha sido poco, ¿eh? Bueno, 3 o incluso o más. Desde diciembre, que ya nos dieron el texto, pues hemos empezado y, bueno, en principio íbamos como más tranquilos, pero veíamos que el tiempo se nos echaba encima y esto no puede ser, no puede ser. Y de hecho ya en los últimos meses Sergio nos dijo, vamos a ver, ¿os ponéis las pilas de verdad o aquí, cambiamos aquí tenemos que cambiar? Y bueno, pues la verdad es que estos 3-4 semanas entre todos nos hemos puesto las pilas, la verdad. O sea que ha sido ya en el último mes, ¿no? En la recta final. Sí, ha sido cuando más. Pegar un sprint, ¿no? Así es, así es. Oye, contadnos de quiénes hacéis, a quiénes interpretáis en esta obra, Mario. Bueno, yo interpreto a Leonardo, que es, digamos, el novio de la novia, el que fue novio, el antiguo novio de la novia. Y bueno, pues el que fastidia toda la boda. El que la lía. El que la lía al final. Y con el que, bueno, es mejor que lo vea, con el que al final se escapa. Sí, o sea, la novia... Novia a la fuga, tenemos Novia a la fuga y la estamos viendo además en el cartel. Sí, además que fue una historia, si no es real... La historia, poco le faltó. La historia te la puedo contar yo. Venga, a ver. Pues cuéntala. Pues la historia es muy curiosa. A mí la verdad es que me gusta saber un poco de dónde vienen las cosas, ¿no? Yo escribo, no soy escritora ni dramaturga, escribo y teatralizo cosas también. Entonces, claro, cuando haces eso te tienes que documentar. Claro. Pero pasa lo mismo a la hora de interpretar un personaje en cualquier obra. Si es una obra de ficción, que el personaje no ha existido, no es real, pues bueno, lo compones como a ti te parece, ¿no? Pero en una obra como Bodas de Sangre, que tiene una historia bastante curiosa, pues yo me puedo imaginar un poco. Mi personaje es la madre. Esta mujer a la que le han asesinado al marido, a otro hijo, y te puedes imaginar cómo vive, ¿no? Entonces ella es la madre del novio. Pero a lo que iba, la historia de Bodas de Sangre es muy curiosa, porque está basada en un hecho que ocurrió de verdad. O sea, que en este caso, hechos reales. En un hecho real.
ocurrió en los campos de Níjar, en un cortijo, se llamaba el Cortijo del Monje, y ahí iban a casar a una joven de 20 años, se llamaba Paquita. No recuerdo ahora mismo el apellido, Paquita la Coja la llamaban porque era coja y tal, y claro, la iban a casar con un hombre de 34 años del que ella pues no estaba enamorada, pero sí estaba enamorada de un primo suyo. Y demás, y efectivamente huyeron juntos. Al final pues al primo lo mataron, curiosamente un hermano del novio. En fin, fue una historia truculenta y bueno. Madre mía, estamos enganchadísimos, Mario y yo, aquí a la historia, ¿verdad? Pues lo curioso es que, fíjate lo que son las cosas, cómo evolucionan de un hecho real a una escritora como fue Carmen de Burgos en los años 20, a finales de los años 20, ella escribió una novela que se llamaba Puñal de claveles. Entonces esta novela estaba basada en este hecho, pero su novela tenía un final un poco más amable, sobre todo para la mujer. ¿Qué pasa? Que Lorca, curiosamente, al poco de salir esta novela, Carmen de Burgos utilizaba un seudónimo, utilizó varios, pero uno de ellos era Colombine. Entonces lo publicó bajo ese seudónimo. Y mira tú por dónde, que oye, pues al poco Lorca no se sabe si lo leería o no, en fin, tal y cual. Escucharía la historia y se basó. Se dice que alguien le llevó un periódico del ABC y le dijo, mira, lo que ha pasado en los campos de Níjar y tal y cual, y entonces dicen que él en una semana escribió Bodas de sangre, con un final diferente al de la novela y demás, pero la historia real a mí me da mucha tristeza, porque la pobre novia, la pobrecita, es la que al final ha acabado apechugando con todo. La pobre mujer se encerró en vida, lógicamente se marchó a otro pueblo, vivió una vida solitaria, no volvió a juntarse con ningún hombre, solo salía para ir a misa, murió en los años 80, e incluso donde está enterrada actualmente, está enterrada bajo otro nombre, para que no vayan periodistas a hacer más, a remover todavía más la historia aquella y tal. Y curiosamente su novio, el con el que luego no se casó porque, claro, huyó con su primo, pues él sí rehizo su vida, se casó, tuvo sus hijos y tal, pero la misma no ha querido nunca tener luego contacto con periodistas o con tal. Entonces a mí lo que me da mucha lástima es el final de esta Paquita, ¿no? De esta novia. Sí, que al final inspiró, ¿no? Que inspiró al final toda la historia. Bueno, es cierto que Lorca, ¿no?, siempre tiene mujeres como muy sufridas, ¿no?, en todas sus obras, desde luego, ¿no?, y con finales bastante trágicos, pero muy fuertes al mismo tiempo. ¿No? Son como muy inspiradoras. Pues sí. Aquellas mujeres, por todo lo que pasan y que aún así siguen adelante, ¿no? Sí, es cierto. Todas las mujeres heroínas de Lorca y tal tienen una fuerza. Sí, porque Yerma, brutal, que lo hicimos hace 2 años también, que estuvimos aquí, ¿te acuerdas? Sí, es que vaya obras, que preparáis. Porque claro, son pedazos de clásicos que todos hemos o leído, escuchado, visto sobre las tablas de un teatro, y claro, os atrevéis con ello. Es que hay que tener valentía también, ¿eh? La verdad es que sí, tenemos. Entonces os pone nada por delante. Sí, la verdad es que luego disfrutamos mucho y luego entre nosotros hay un buen rollo que es importante. Ya no solamente es hacer lo que sí, pero luego pues es maravilloso todo lo demás que hay. Claro. Oye, por cierto, que hemos hablado de Sergio, de que no ha podido estar aquí con nosotros, pero que le tenemos tan presente, que nos ha querido mandar un mensaje esta noche. Vamos a verlo. Carlota, buenas noches. Siento mucho no poder estar allí con vosotros, pero me pilláis en el montaje y bueno, pues los gajes del oficio. Nada, simplemente invitaros a todos el 20, 21 y 22 en la Sala Julio Mitchell, dentro de la Cárcel Centro de Creación, a ver nuestra versión de Bodas de Sangre, que bueno, que mucha gente conoce y que seguramente han visto, pero bueno, esto es una versión renovada y seguro que quedan muy impresionados, espero que para bien. Así que nada, os mando un saludo y bueno, que aquí os esperamos. Bueno, Sergio, pues gracias por mandarnos ese mensaje, que claro, me decías, es que estoy aquí con el montaje, que queda muy poquito para estrenar, ¿verdad? Y claro, pues quedan muchas cosas por hacer. Oye, a ver, que me quedo con una cosa, eso de una versión diferente, renovada, que ha contado Sergio, ¿eso cómo va? Entonces, ¿vais a hacer Bodas de Sangre, pero a vuestra versión? A nuestro aire, es que hay muchas versiones, cada uno hace Bodas de Sangre. Nosotros no vamos a cantar ni a bailar, aunque hay bastante música,
Pero es que yo he visto miles de versiones y esta es diferente, bueno, al estilo de Sergio. Ajá. Vale, bueno, pues hasta ahí, ¿no? Hasta ahí podemos leer. Pasa con todo. Quiero decir, si uno conoce, por ejemplo, la pastoral de Beethoven, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. Vale. Pues todos sabemos cómo es bueno, o casi todos, la sinfonía pastoral y tal, y lógicamente la partitura es la misma, siempre. Pero cada director hace una versión distinta, es la suya, ¿no? La dirigirá de una manera, de otra, incorporando, pues yo qué sé, si es un allegro, pues a lo mejor un más rápido, ¿no? Si es, pues con las obras de teatro y sobre todo con los clásicos pasa lo mismo. Que el texto es el mismo, eso es inalterable, no se puede cambiar, y mucho menos un texto como el de Bodas. Pero luego cada director tiene su visión y es lo que efectivamente claro, es lo que le da también la personalidad. Claro, y eso es lo que el director aporta. Oye, 3 días entonces, ¿no, sí. chicos? Empezáis mañana y luego durante todo el fin de semana dentro del programa de Ferias y Fiestas, además de San Juan y San Pedro, nos habrá dicho ya, y además hemos visto a Sergio en la sala Julio Mitchell, ¿no? Que es donde lo vais a hacer. Y las entradas, que es muy importante. ¿Dónde se pueden comprar? ¿Dónde están a la venta, chicos? Están en el centro de recepción de visitantes. Muy bien. Y se pueden comprar ahí físicamente o a través de la web del ayuntamiento también, del centro de recepción. Sí. Oye, Ángela, nos has contado antes toda la historia, ¿verdad? Que estábamos Mario y yo aquí, ya te digo, como siguiendo los capítulos de una telenovela, ¿verdad? Ya en los capítulos finales además, pero no nos has dicho a quién interpretas. Sí, a la madre. Sí, a la madre, es verdad, sí, nos lo ha dicho, nos lo has dicho. Es verdad, es que estaba yo tan metida en la historia, es verdad que nos lo has dicho, que interpretas a la madre. Oye, cuéntanos un poquito más de su forma de ser, de al final el papel que ya tiene en todo esto. A ver, la madre, mira, yo siempre la pienso siempre como, pues eso, una de las mujeres de Lorca, como las plantea él siempre, ¿no? Esas mujeres recias, fuertes de tierra, ¿no? Y en este caso además la madre no es precisamente una mujer cualquiera, quiero decir, esta mujer tiene un estatus. Porque no es pobre, o sea, no es la... Y una imagen, por tanto, que mantener, ¿no? Claro. Es decir, también antes era muy importante, claro que sí. Hoy en día también lo sigue siendo, ¿no? Sí, pero sí. antes había que mantener una cierta imagen con respecto a los demás. Sí, bueno, y más en esa época, por supuesto. Entonces, quiero decir, no deja de ser un personaje de tierra, porque, pues claro, no es una mujer a lo mejor instruida, no ha ido a una... Ya no te voy a decir una universidad, que por Dios, pero vamos, a lo mejor a la escuela, pues hasta donde llegaban las niñas y ya está, ¿no? Pero sí ese estatus de que tuvieron suerte, su marido trabajó, tenían tierras, plantaron viñas, en fin, que tenían un molino, quiero decir, que tenían posibles, ¿no? Tenían capital, efectivamente, y de hecho eso aparece reflejado. Aparece, pues se dice, se van a juntar dos buenos capitales. Claro que sí. O sea, se juntan dos familias con posibles. Pero bueno, al margen de eso, esta mujer tiene una fortaleza, yo creo, inmensa. O sea, creo que tiene una fuerza brutal para poder encarar todo lo que lo que le ha venido, todo lo que le vino y lo que le viene encima después. Sí, decía que como la mataron al marido, al hijo y ahora según Lorca también le matan al novio, o sea, se queda sola. Sí. Entonces tiene que tener una fuerza para afrontar todo eso. Porque para salir adelante. Y para salir adelante. Bueno, pues no contamos más, venga, aunque todos tenemos la historia en la cabeza, ¿no? Pero queremos ver esa versión que vais a hacer sobre el escenario, que por cierto, ¿quiénes formáis parte del elenco? Es decir, ¿cuántos sois? ¿Cómo os habéis repartido? Somos 12... Somos 13. ¿O 13? Somos 13. 13. Somos... 13, bueno, pues Arantxa es la que interpreta a la novia. Arantxa Sanz. José, que es el que interpreta al padre de la novia. José Borrego. Isabel Olaya es la suegra, la suegra de aquí de Leonardo. Y la mendiga. Ella dobla personaje. O sea, hay algunos incluso que hacéis doblete. Hay gente que hace doble papel. Pilar Valverde es su mujer. Es mi mujer. Mi mujer, porque yo estoy casado, en realidad. Estoy casado con ella, pero pues eso. Pero tienes el amor. Tengo el amor de mi vida, que fue la novia que se casó. La novia. Álvaro Martín, de Frutos. Álvaro de Frutos es mi hijo.
el novio. Sí. Ana Herrero es la criada en la casa del padre y de la novia. Jorge Naranjo y Juan Davia son los leñadores. Matilde Álamo es la luna. Sí, Matilde. Es la luna. Matilde. Y después ya nos queda, Dora Vindel es una de las muchachas. ¿Y Celina? Y Celina Herrero creo que es. Herrero, sí, también. Sí, Celina Herrero. Bueno. Es la vecina y otra de las muchachas. O sea que, pues unos cuantos os juntáis ahí encima del escenario. Creo que no nos hemos dejado a nadie. Yo creo que no. Y si os habéis dejado a alguien que nos perdone, porque es que eso, claro, Dios. sois muchos, hombre, sois muchos y tenéis muchas cosas sobre la cabeza. Bueno, no se lo pueden perder, entradas a la venta, 3 días de función, nada más y nada menos. Y además ahora que estamos ya en ferias y fiestas, que se está en el Teatro Fenomenal resguardaditos también un poco del calor, ¿verdad? Pues para ver nada más y nada menos que Bodas de Sangre. Y después tenéis otra obra, ¿no? Porque el 27... Del 27 al 29 llegáis con La Cocina. La Cocina. Que yo estoy esperando a Sergio para que venga a hablarme de ello, pero bueno, que tenéis además luego ya, o sea, terminéis Bodas de Sangre y os ponéis manos a la obra. Sí, bueno, ya estamos, con manos a la obra llevamos igual. Pero sí, estrenamos La Cocina. Sí. ¿Una historia también divertida? La Cocina, pues es un poco, tiene un poco de todo, es un poquito agridulce, ¿no? Porque muestra también, pone de relieve una realidad que se da, y fíjate ahora en Estados Unidos, madre mía, sobre la inmigración y el trabajo, la convivencia. Es una cocina, pero es un micromundo realmente, y ahí se ve reflejado. Son 17 personas o 15. Uy, ahí somos... ¿Te puedes imaginar en la cocina? Madre mía, ¿os podéis mover allí? Yo no estoy, pero estuve viendo un ensayo general antes de ayer. Y está guay, o sea, tiene un movimiento, sobre todo a la hora en el servicio, cuando salen unos, y si vais os gustará. Hombre, pues seguro. Os va a encantar. Pues esta será un poquito más tarde, como les decía, del 27 al 29, también dentro de Ferias y Fiestas, La Cocina. Eso esperaremos un poquito más, a ver si puede venir Sergio a contarnos más detalles. De momento, que tengáis muchísima suerte, mucha mierda. Muchas gracias. Y que, pues que salga todo fenomenal, como siempre os sale, con nada más y nada menos que Bodas de Sangre de Lorca sobre el escenario de la Sala Julio Mitchell, entradas a la venta. Gracias, chicos. Muchas gracias. Un placer, Carlota. Nos vamos a publicidad y en 5 minutos estamos de vuelta y seguimos hasta ahora. Pues vamos a conocer el tiempo para este fin de semana, además, primer fin de semana de Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro. Vamos a ver qué nos deparan las temperaturas y los cielos. También nos acompaña nuestro experto Adrián Escobar. Adrián, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues desde luego días calurosos que estamos teniendo y sobre todo las noches, pero me decías antes, y aún no estamos en verano, con lo cual nos depara más calor todavía. Bueno, ya veremos a ver cómo nos depara este verano, pero de momento hemos iniciado un mes de junio muy cálido en la ciudad de Segovia. Y vamos a ver esta primera gráfica que nos atestigua cómo estos días hemos estado incluso casi 10 grados por encima de lo normal, con temperaturas por encima de lo normal. Bueno, pues sí, entonces estamos teniendo, como decías, un mes de junio bastante caluroso. Ahí estamos viendo ya la gráfica y la están viendo también desde casa, con ese incremento de las temperaturas, Adrián. Vemos como esa línea roja, que son las temperaturas máximas, prácticamente desde inicio de junio ya empezamos con 30 grados, contra solo un día de tregua, y luego a partir del día 6 se auparon ya hasta esos 34 grados de temperatura máxima, y vemos esa línea discontinua que son las temperaturas medias de las máximas normales en la ciudad de Segovia, y vemos que se sitúan en torno a estas fechas entre 24, 25, 26 grados. Y vemos esa gráfica que estos días hemos tenido máximas de 35, incluso ayer de casi 36 grados en la ciudad de Segovia, con lo cual madre mía, hemos tenido máximas de 9 grados por encima de lo normal para 9 grados. Estas fechas. Las mínimas, como vemos, pues también hemos tenido temperaturas mínimas tropicales ya en la ciudad de Segovia, ya llevamos hasta 5 en este mes de junio, y vemos que de media durante estos días pues rondan
entre los 10, 11, 12 grados. Y estos días pues estamos teniendo noches que no bajamos de 20, incluso de 22 grados en la ciudad de Segovia, con lo cual están 10 grados por encima de lo que suele ser normal para estas fechas del año. Increíble. De media hasta el día de ayer llevamos de anomalía 3 grados por encima de lo normal en la ciudad de Segovia, con una temperatura media de 22 grados. Para las fiestas de día, bueno, ahora lo veremos en la previsión, pero también, ¿no?, van a llegar temperaturas bastante altas. Va a hacer calor, vamos a tener máximas entre 30 y 33 grados en la ciudad de Segovia y también con algunos amagos tormentosos, como hemos tenido estos días atrás en la ciudad de Segovia. Algunas tormentas, pero bueno, que esperemos que nos dejen disfrutar, ¿no?, de todo lo que se ha preparado para estas ferias y fiestas. Bueno, pues vamos a comenzar ya con la previsión. Adrián, ¿qué nos depara ya el día de mañana? Bueno, para mañana viernes va a ser un día de viernes variable en la provincia de Segovia. Comenzaremos el día con cielos poco nubosos despejados. Por la tarde van a volver a crecer esas nubes de evolución que nos puedan dejarnos algún chubasco o tormenta en la zona, sobre todo del sistema central, pudiéndose extender a zonas adyacentes de la zona de la sierra. Las temperaturas máximas sin grandes variaciones, en torno a entre 33 a 35 grados, y mínimas de nuevo altas, en torno a 20 grados en la ciudad de Segovia, con vientos flojos a moderados de componente sur-suroeste, con rachas intensas en zonas de tormenta. De cada jornada de sábado, parecida situación. Comenzaremos el día con intervalos nubosos, por la tarde de nuevo volverán a crecer nubes de evolución en el área del sistema central, pudiéndonos dejar amagos tormentosos y tormentas en la zona de la sierra, que localmente puedan ser intensas. Las temperaturas de nuevo cálidas, en torno a 34-35 grados en zonas de la meseta, y de nuevo amaneceremos con noches tropicales, con mínimas que no bajaremos de 20 grados en la ciudad de Segovia, debido al viento de componente sur que sopla moderado durante la noche del viernes al sábado y flojo a moderado durante la jornada del sábado. Y de cada jornada del domingo será una jornada de domingo de nuevo variable, pero que a partir del mediodía se pueden reproducir esos chubascos y tormentas que pueden ser más generalizados que en la jornada del sábado. Pueden afectar a más zonas de la meseta segoviana y de nuevo pudiendo ser localmente intensas. Esto ayudará a que las temperaturas máximas sean ligeramente más bajas, con máximas en torno a 32 grados en Segovia capital, 35 en la zona de Cuellas, 30 en la zona de Riaza, y de nuevo tendremos noches tropicales. La noche del sábado y domingo de nuevo no bajaremos de 20 grados, pero donde haya tormenta esa mínima será más baja y se dará durante la tarde de domingo, bajando de esos 20 grados que se habitúan, que se darán entre la noche del sábado al domingo. De cada jornada del lunes comenzaremos ese, entre comillas, puente en la ciudad de Segovia, de nuevo con la presencia de tormentas, ya que se acerca una dana por el oeste de la península, con lo cual tendremos un inicio de semana variable e inestable en la provincia de Segovia, y según donde se sitúe esa dana, pues tendremos tormentas más generalizadas o menos generalizadas en la provincia de Segovia y de mayor o de menor intensidad. Lo que notaremos, eso sí, será un descenso de las temperaturas. El lunes no lo notaremos tanto, pero ya lo notaremos ligeramente con máximas en torno a 30-33 grados y con una mínima en torno a 18 grados en la provincia de Segovia. Y de cada jornada del martes sí que notaremos ese descenso de temperaturas aún más acusado, con máximas que ya bajaremos de los 30 grados en prácticamente toda la provincia de Segovia, que incluso en Segovia capital se puedan quedar en torno máxima entre 25 a 28 grados en la jornada festiva de San Juan, con esa probabilidad de chubascos y tormentas que dependiendo de cómo se sitúe la dana, pueden ser más generalizados o menos, pueden no ser localmente intensos en la provincia de Segovia. Esta dana terminada de pasar en la jornada del martes, el miércoles ya poco a poco se irán recuperando de nuevo las temperaturas tanto máximas como mínimas,
y de nuevo a partir del miércoles, jueves y viernes tendremos un nuevo episodio de calor muy intenso en la provincia de Segovia. Madre mía, bueno, pues calor que se queda y que bueno, pues llega también con el verano, ¿no, Adrián? A nuestra provincia, la capital de la provincia. Bueno, increíbles me han parecido, creo que era el sábado, la diferencia, ¿no?, de temperaturas mínimas era entre, por ejemplo, el Real Sitio de San Ildefonso y Segovia Capital, que en Segovia Capital eran de 21 y de 12, sin embargo, en el Real Sitio, sí, las mínimas, o sea, una diferencia casi de 10 grados. Estas 12 grados quizás se me haya quedado a mí muy cortos y serán seguramente unos 15 o 18 grados de temperatura, que pero aún así, tenía un pequeño fallo en esa... Hay diferencia, hay diferencia, o sea, no me ha llamado la atención por el fallo, ¿no?, que eso sabes tú más, Adrián, pero bueno, que hay diferencia, ¿no?, entre la zona que está ya con un poquito de más altitud del Real Sitio y, bueno, pues Segovia Capital, que vamos a tener, pues como decías, ¿no?, unas noches tropicales. ¿Qué se considera noche tropical, Adrián, a partir de los 20 grados? A partir de entre 20 a 25 grados se considera noche tropical y a partir de 25 grados se considera noche tórrida. Y este mes de junio ya llevamos 5 noches tropicales en la ciudad de Segovia. Bueno. Y aún no hemos entrado en el verano astronómico. Pues ya saben, abanico, ropa fresquita, ¿verdad? Y cuidado, sobre todo con los golpes de calor, que son bastante peligrosos, ya lo sabemos. Adrián, muchísimas gracias. A vosotros. Como siempre. Bueno, y para refugiarnos de este calor, qué mejor que acudir a las salas de cine, donde hace fresquito y además podemos disfrutar de películas tan buenas como estas. Han pasado casi 3 décadas desde que el virus de la rabia escapó de un laboratorio de armas biológicas y ahora, todavía bajo una cuarentena brutalmente impuesta, algunos han encontrado formas de existir en medio de los infectados. Uno de estos grupos de supervivientes vive en una pequeña isla conectada al continente por una única carretera fuertemente defendida. Cuando uno de los miembros del grupo abandona la isla para adentrarse en el oscuro corazón del continente, descubre secretos, maravillas y horrores que han mutado no solo a los infectados, sino también a otros supervivientes. Cuando Mario Torres, capitán y piloto militar, llega a Tenerife, la erupción del volcán parece haber remitido. Dani, una experta vulcanóloga, sin embargo, teme una reactivación violenta. Esto le lleva a un conflicto con el comité científico del organismo encargado. Con esa amenaza sobre el pueblo, el amor y la pasión que nace entre Mario y Dani es tan inevitable como cualquier catástrofe natural. Una vez confirmada la amenaza, ambos deben luchar contra el volcán y sus propios sentimientos. Lo siento. Desalojen, cara chico. Tengo una idea un poco loca, pero creo que podemos. Tras la catástrofe, aunque las almas de Neza y Aobin se salvaron, sus cuerpos pronto quedarían destrozados. Taiji Zenren planeaba utilizar el loto de 7 colores para reconstruir sus cuerpos. ¡Soy Neza, el tercer príncipe! Miradlo. Sevilla, 1968. Honorio, Rafa y Vicente están a punto de cumplir los 20 años y sueñan con escapar de su rutina. Al ver un nodo sobre el boom turístico de la Costa del Sol y los aires de libertad, deciden viajar a Torremolinos para cambiar sus vidas y, sobre todo, perder la virginidad con las suecas. Tras inventarse las excusas pertinentes y un SEAT 600 cargado, emprenden un viaje que pondrá en duda todo lo que creían saber hasta el momento. Y vosotros, abajo. Además, están en cartelera Algo le pasa a mi yerno, Cómo entrenar a tu dragón, 3 kilómetros al fin del mundo, Votemos, Ballerina, Lilo y Stitch y Misión Imposible, Sentencia Final. Disfruten del séptimo arte. Soy de aquí, de Fuenterrebollo, de hecho vine aquí al colegio, luego al instituto a Cantalejo y me formé en Valladolid estudiando el grado de Nutrición Humana y Dietética. Estuve trabajando por Valladolid y por Segovia en diferentes clínicas donde había un trato multidisciplinar y eso mismo es lo que he querido aportar a Saborea tu Salud. Un centro multidisciplinar donde empezamos con 5 profesionales, logopeda, psicólogo, fisio, podólogo y terapeuta ocupacional y a día de hoy aportamos más de 12 profesionales con temas de nutrición, estética, medicina estética, renovación de los carnets de conducir, entrenamiento personal. Se puede vivir en el pueblo y sobre todo tener trabajo y trabajar de lo que a ti te gusta en el pueblo, ¿no? Y al final
Tutorizamos también a alumnos de prácticas para que vean que en el medio rural se pueden quedar. Es algo que seguro que en otras zonas del medio rural de Segovia o de Castilla y León o de otras partes de España ocurre, y por eso nuestro objetivo es poder llegar a esos otros puntos y poder ir creando otros Saboreas tu Salud que acerquen esos servicios de una forma multidisciplinar, accesible y proactiva, que son los pilares que vamos buscando y que mantenemos a lo largo de estos 2 años. Pues mañana mismo arrancan las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro, se podría decir de manera oficial, con un pedazo de concierto. Eternos 90, con toda la mejor música y también los mejores artistas de aquellos años, de aquella década. Nosotros aquí en 8 Magazine hemos sorteado y además agotado esas 5 entradas para el festival Eternos 90. Segovia revive los 90. Este viernes 20 de junio llega el festival Eternos 90 al recinto CIDE, con artistas que marcaron una época: Chimo Bayo, Nacha Pop, David Civera, Amistades Peligrosas, Burning, Inhumanos, DJ Nail y Luigi López. No te quedes sin tu entrada. Cómprala ya en Enterticket o entradas.com, con la colaboración del Ayuntamiento de Segovia. Bueno, pues se han conseguido una de esas 5 entradas, enhorabuena, y si no, ya saben que todavía están a la venta, quedan muy poquitas para ese festival Eternos 90. Nosotros así nos despedimos, volvemos como siempre mañana a partir de las 9:30 con más de 8 Magazine. Ahora se quedan con los mejores momentos de la tercera temporada de Segovia en Ruta. Que lo disfruten, que pasen, feliz noche, hasta mañana.